Hola, bienvenidos al canal, yo soy Bri. Hoy les traigo un proyecto muy bonito y diferente. Vamos a tejer juntas un bolso en forma de media luna. Lo mejor de todo es que es fácil de hacer, económico y solo utilicé un ovillo de trapillo de 280 gramos. Y si es la primera vez que estás por aquí, te invito a suscribirte, darle like y compartir este video, así no te pierdas los modelos hermosos que comparto cada semana. Vamos a los materiales. Estos son los materiales que vamos a estar utilizando: trapillo de 2 centímetros, pegamento para tela, cadena de 120 centímetros de largo, 4 marcadores, tijeras, metro, 2 aros de 3 centímetros, un cierre de metal, ganchillo número 6, aguja lanera y mi etiqueta. Comencemos. Ok, vamos a comenzar. Vamos a hacer un anillo mágico. Sostenemos trapillo con el pulgar, damos vuelta al trapillo formando una especie de X, volteamos, tomamos con el dedo meñique, ingresamos en la primera hebra, tomamos la segunda, damos vuelta, tomamos trapillo que estábamos sosteniendo con el dedo pequeño e ingresamos haciendo una cadenita. Ahí. Ahora vamos a hacer 11 puntos bajos. Ingresamos a través del anillo mágico, tomamos hebra, damos altura, pasamos por 2. Ahí está. Primer punto bajo, segundo, ingresamos, damos altura y pasamos por 2. Tercero, seguiré haciendo puntos bajos hasta completar los 11 y regreso con ustedes. Y voy a hacer el último acá. $11 puntos bajos más lo que es la cadenita de inicio que hicimos para sellar el anillo mágico. Jalamos un poco, no tanto para no apretar estos puntos porque luego se nos va a hacer difícil ingresar, ya que vamos a hacer puntos bajos en medio de esos mismos puntos. Ok, ahora vamos a hacer aumentos, pero antes vamos a cerrar. Jalamos la orejita para poder ingresarla a la primer cadenita que se formó al hacer el punto bajo. Ahí está. En esta ingresamos de afuera hacia adentro. En ambas hebras tomamos la orejita para pasarla hacia atrás, así. Luego ingresamos abajo de esa misma que pasamos hacia atrás. Ingresamos y tomamos, aquí está la primera lomita, ¿sí? Ingresamos ahí en esa hebra que estamos pasando hacia atrás, en medio. Y también tratemos de pasar en medio de este primer, aquí está la lomita del primer punto. Ahí está. Sí, ahí está. Vamos a ingresar en medio de esas dos hebras del punto bajo. Aquí está la lomita. Así vamos a estar trabajando. Ahí vamos a ingresar 2 veces. Vamos a hacer aumentos. Ingresamos. Tratamos de pasar donde les comenté. La primera hilera siempre es un poco más difícil que las otras, pero bueno, ahí tomamos la orejita que pasamos hacia atrás, ingresamos en el ganchillo, jalamos, no tanto, tomamos trapillo para ingresarla ahí en medio de esa orejita y pasarla hacia adelante. Pasamos hacia adelante con cuidado. Damos altura y hacemos nuestra cadenita. Vamos a ingresar nuevamente ahí donde pasamos. Ahí donde pasamos, ¿ven? Tomamos trapillo y la pasamos hacia adelante. Damos altura, pasamos por 2. Aquí está la primera cadenita que se formó, es ahí donde vamos a cerrar para seguir en la siguiente hilera. Si gustan pueden
agregar un marcador. Es bastante visible, pero por si acaso, ¿sí? Para que no se van a perder, le agregan su marcador. Ahora vamos a seguir al siguiente punto. Aquí está la otra cadenita en medio del punto bajo. Ahí, aquí están las dos hebras, la ve. Ingresamos y tratamos de buscar lo que es, aquí está el punto, aquí está lo que es la lomita. Tenemos que buscar el medio. Ahí está, están las dos hebras. Vamos a hacer puntos bajos centrados, aumentos, ok, o sea, dos puntos bajos en el mismo punto de base. Ingresamos, ahí, pasamos, damos altura, punto bajo. Igual, otra vez ahí mismo, tomamos trapillo, damos altura, ahí está. A esto se le llama aumento, ok, ahí está. Vamos a hacer los 12 aumentos, ¿sí? En total van a ser 24 puntos bajos. Aquí tenemos 2 aumentos, nos faltan los otros 10. Ingresamos, pasamos en medio de este punto, miren. Damos altura, pasamos por 2, otra vez ahí mismo. Tomamos trapillo, damos altura y pasamos por 2. Entonces vamos a seguir trabajando de esta misma manera en todos los puntos bajos en medio, puntos bajos centrados, y nos vemos por acá. Estoy por hacer mi último punto, mi último aumento. Ahí está el punto bajo y vamos a salir en este último, justo aquí donde tenemos esta hebra del círculo mágico. Ahí está, aquí está la lomita, aquí va una hebra y aquí va otra, solo que no se visualiza bien como las otras. Ahí vamos a hacer nuestro aumento. Ingresamos, siempre la última va a ser de esta manera, ok, donde no se aprecia bien lo que es las dos hebras. Ahí está uno, ingresamos nuevamente, salimos de igual manera en el mismo lugar, damos altura y hacemos nuestro punto bajo. Ahí está. Ahora sí ya podemos cerrar bien el círculo mágico. Jalamos con cuidado. Por ahora lo voy a dejar así. Ahora vamos a cerrar esta hilera, vamos a cerrarla. Jalamos, no tanto, si está bien. Aquí donde estaba el marcador, vamos a ingresar el trapillo hacia atrás en las dos cadenas, así, la orejita en el ganchillo y la pasamos hacia atrás de esta manera. No lo apretemos mucho porque esta es como una cadenita, tiene que estar a la misma medida de las otras. Ahí mismo abajito donde pasamos, aquí está la orejita, ahí mismo vamos a ingresar. Ahí está un punto bajo, miren, ahí está, no sé si se logra ver, aquí está la B, ahí mismo está la orejita que estamos pasando hacia atrás. Vamos a ingresar y tenemos que buscar ahí el medio de, aquí está la lomita, tenemos que encontrar en el medio, ¿sí? Ahí está, están las dos hebras, ahí tenemos que pasar. Ingresamos, miren, en esta vuelta no vamos a hacer aumentos, ok, no vamos a hacer puntos bajos con aumentos, sino que solamente puntos bajos en cada punto de base, puntos bajos centrados como hemos estado trabajando la hilera pasada. Ahí entramos, ahí con altura, punto bajo, dámosle un poco más de altura, así, punto bajo, ahí está el siguiente punto bajo, siguiente acá, medio de la B, ahí, ok, puntos bajos nada más por cada punto de base. Siguiente punto bajo,
punto bajo. Y así sucesivamente, ¿ok? Punto bajo, no vamos a trabajar aumentos, ¿ok? Solamente un punto bajo en cada punto de base. Punto bajo centrados, entramos en el punto y salimos en las 2 hebras abajito de la lomita, ¿ok? Voy a terminar de hacerlo y nos vemos por acá. Estoy por hacer mis últimos 2 puntos. Aquí están las 2 cadenitas restantes. En el punto bajo en medio. Ahora el último punto acá. Como anteriormente les comenté, una hebra va a estar más grande y otra más pequeñita. Ahí está, la cosa es que salgamos abajo de la lomita. Para el último punto, tomamos hebra, damos altura, pasamos por 2. Aquí no le agregué lo que es el marcador anteriormente. Si ustedes creen que se van a perder al hacer la primera cadenita, agreguen en lo que es el marcador. Por ejemplo, es esta. Este es el punto, la cadenita que hicimos, que lo vamos a tomar como punto bajo. Y esta es la cadena donde realmente vamos a cerrar, ¿ok? En total de puntos hicimos 24 puntos bajos, ¿ok? Ahora vamos a jalar. Jalamos, no tanto, e ingresamos en la primera cadenita que se forma. Ahí. Pasamos lo que es esa orejita hacia atrás. No tan apretado como les comenté. Tiene que estar a la misma medida que las otras. Ahí abajito está el punto bajo. Ingresamos en medio y tratamos de buscar. Aquí está el primer. Por cada lomita es un punto. Entonces en medio de la lomita, ahí abajito de la lomita, en medio hay 2 hebras. Ahí vamos a salir. Ahí. Tomamos la lomita, la agregamos al ganchillo, apretamos no tanto. Ahí. Tomamos trapillo y la pasamos por esa orejita, damos altura y hacemos nuestra cadenita, que es como un punto bajo. Ahora vamos a hacer otra punto bajo. Vamos a hacer un aumento en total. Tomamos trapillo y pasamos para hacer nuestro aumento. Ahora vamos a trabajar aumento, un punto bajo, aumento, un punto bajo por cada punto de base, ¿sí? En medio. Aumentos centrados, puntos bajos centrados. En medio del punto bajo, como lo hemos estado haciendo anteriormente. Aquí va un punto bajo. Ahí. En el siguiente, un aumento. Aumento, punto bajo, aumento. Ahora toca un punto bajo. Y así sucesivamente vamos a estar haciendo aumento, punto bajo, aumento, punto bajo, aumento, y nos vemos por acá. Estoy por hacer mi último punto. Vamos a terminar con, ahí está, abajo de la lomita. Vamos a terminar con punto bajo, solamente un punto, ya que empezamos con un aumento. Si empezamos con un solo punto en punto de base, vamos a terminar con un aumento. Si empezamos con aumento, vamos a terminar con un solo punto, ¿ok? Ahora vamos a cerrar esta hilera. 36 puntos bajos en total, ¿ok? 36 puntos en total. Ahora vamos a cerrar. Jalamos de la misma manera que les he estado comentando la primera cadenita. Ahí está la cadenita. Pasamos la orejita hacia atrás en ambas hebras sin jalar tanto. Ahí hay un punto bajo, ingresamos abajito para salir ahí en medio, aquí en medio, abajito de la lomita. Agregamos el trapillo. De esta manera siempre van a cerrar, ¿ok?
jalamos un poco, tomamos trapillo y la pasamos con cuidado ahí. Le hago así para que si ven esto acá que se quiere venir hacia adelante, se vaya hacia atrás. Ahí. Una cadenita que vale como un punto bajo. La hilera anterior lo que hicimos fue aumentos, punto bajo regular, aumento, punto bajo, aumento, punto bajo. En la siguiente va a ser solamente puntos bajos, sin aumentos, como trabajamos en la anterior de esta que terminamos, ¿sí? De esta manera siempre vamos a trabajar. Una hilera de puntos bajos y aumentos, la siguiente van a ser solamente puntos bajos por cada punto de base. La siguiente puntos bajos con aumentos, la que le sigue solamente puntos bajos por cada punto de base. ¿Ok? Si aquí nos salieron 36 puntos, nos van a salir aquí 36 puntos bajos de igual manera, ¿sí? Porque no estamos aumentando. Entonces recuerden siempre puntos bajos centrados en medio del punto bajo y saliendo abajito de la lomita en esas dos hebras, ¿sí? Siguiente punto. Siguiente punto. Saliendo en medio. Y así sucesivamente. Nos vemos por acá. Estoy por terminar mi último punto. Ahí está. Punto bajo centrado. Cerramos. Damos altura. Aquí está la primera cadena, ingresamos de atrás hacia adelante, pasamos el trapillo hacia atrás, primer punto bajo, ingresamos en medio, salimos atrás de abajito de la lomita, agregamos la orejita en el ganchillo, apretamos que quede a la misma medida de las otras cadenitas, tomamos trapillo y pasamos hacia adelante, con cuidado. Ahí, se me estaba viniendo la otra hebra que pasamos hacia atrás. Por eso que lo hago de esta manera, así se va hacia atrás. Bueno, entonces hacemos nuestra cadenita. ¿Ok? Anteriormente hicimos los 12 puntos, aumentos, 2 puntos en cada punto de base, punto bajo solamente sin aumento. En esta hicimos 2 puntos bajos en un solo punto, punto bajo, 2 puntos bajos, punto bajo, 2 puntos bajos, punto bajo, solo puntos bajos. Ahora nos toca aumento, 2 puntos bajos, en vez de uno que hicimos aquí van a ser 2 y así sucesivamente. En esta vamos a hacer aumento, 2 puntos bajos, aumento, 2 puntos bajos. En la siguiente hilera solamente punto bajo. ¿Ok? Ahora aquí, como les dije, aumento, no tan grande ahí, no tan alto. Aquí un punto, ¿sí? Un punto bajo, solo, sin aumento. Siguiente, un punto bajo solamente. En la siguiente, 2 puntos bajos en un solo punto, o sea, el aumento. Y así sucesivamente, ¿ok? Recuerden, aumento significa 2 puntos bajos en un solo, o el punto que estés trabajando en un solo punto. Punto bajo, aumento. 2 puntos bajos, aumento. 2 puntos bajos, aumento, y así sucesivamente. Nos vemos por acá. Estoy por hacer mi último punto, un punto bajo. Recuerden, comenzamos con aumento, vamos a terminar con los puntos bajos. No pasa nada que se les esté haciendo de esta manera. Ese es el punto. Recuerden que nuestro bolso no es redondo, sino que de la forma en que les mostré al comienzo, así. Entonces está bien que se les vaya formando esto, así que no se preocupen. 48 puntos en total fue lo que hicimos en esta hilera, ¿sí? Vamos a cerrar, jalamos. Ingresamos ahí en la primera cadenita, pasamos hacia atrás y nos vamos al primer punto bajo que está por acá. Ahí
en medio, tomando acá abajito de esta lomita. Ahí tenemos que pasar. No tanto. Ahí. Así. Recuerden que en esta hilera ahora vamos a hacer solamente puntos bajos por cada punto bajo de base. ¿Ok? En total van a ser 48 puntos bajos que tenemos que hacer. Entonces seguimos puntos bajos centrados, punto por punto. Ok, en todo acá, y nos vemos por acá. Terminé de hacer mis 48 puntos. Ahora vamos a cerrar. Así. Ahí está el primer punto. Ahí está mi punto. Vamos a ingresar en medio porque estamos haciendo puntos bajos centrados. Como siempre, jalamos. La traemos hacia adelante. Cadenita. Ahora vamos a hacer un aumento. Siempre al comenzar ahí, en la cadenita vamos a hacer otro punto. Como hicimos anteriormente, aquí está el aumento. 2 puntos. Aumento, 2 puntos, aumento, 2 puntos. En la anterior fueron aumento, 1 punto. Ahora vamos a hacer aumento, 3 puntos. En la siguiente hilera vamos a hacer solamente los puntos bajos sin aumentos. En la siguiente aumento, 4 puntos. En la siguiente solamente puntos bajos, punto sobre punto. En la siguiente un aumento, 5 puntos. Y así sucesivamente. Voy a seguir trabajando y ya regreso con ustedes para dejarles saber hasta qué aumento y puntos bajos hice, ok, para que tengan una idea. Ok, ya dejé de hacer las vueltas necesarias. La medida de diámetro sería 28 centímetros, ok, 28 centímetros. Ahora les voy a dejar saber hasta dónde llegué. Recuerden, comenzamos con 11 puntos bajos, ¿sí? El anillo mágico. Cerramos el anillo mágico con una cadenita. Esa la contamos como punto bajo. E hicimos 11 más. En total serían 12. Luego comenzamos haciendo aumentos por cada punto de base. Puntos bajos la siguiente hilera. Solamente puntos bajos. Siguiente, 2 puntos bajos, o sea, un aumento, un punto bajo. Un aumento, un punto bajo. Siguiente, solo puntos bajos. Siguiente, aumento, 2 puntos bajos. Aumento, 2 puntos bajos. Siguiente, solo puntos bajos. La siguiente, aumentos, 3 puntos bajos. Aumento, 3 puntos bajos. Después, solo puntos bajos. Aumento, 4 puntos bajos. Aumento, 4 puntos bajos. Siguiente hilera, solamente puntos bajos. Siguiente, aumento, 1, 2, 3, 4, 5. 5 puntos bajos, aumento, 5 puntos bajos. Siguiente, solamente puntos bajos. La penúltima hicimos aumento, 6 puntos bajos, aumento, 6 puntos bajos. Y la última hilera que hice solamente fueron puntos bajos en cada punto de base. En total de hileras hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Si ustedes están trabajando con un trapillo más grueso, por ejemplo el de 3 centímetros, no va a ser necesario hacer tantas vueltas porque el trapillo es más grueso. Van a hacer menos vueltas. Y si quieren llegar a la medida de 28 centímetros como el mío, entonces lo van midiendo cada que hacen vueltas hasta llegar a esta misma medida. Ok, ahora voy a cerrar. Ahí está la última cadenita. Jalamos hacia atrás el punto bajo arriba de donde la hebra que jalamos.
ingresamos en medio, está la lomita en medio de las 2 hebras, tomamos el trapillo, ingresándolo en el ganchillo, jalamos un poco a la medida de las otras cadenas, tomamos trapillo y la pasamos hacia enfrente. Ahí está. Ahora esto donde empiezo y termino va a ser lo que es la esquina, entonces voy a pasarlo de este lado así. No se ve tanto donde comienzo y donde termino, pero de aquí es donde los voy a unir. Entonces vamos a moldear bien, empezar a moldear todo nuestro bolso. De esta manera vamos a hacer el cierre de los lados de nuestro bolso. Ya terminé de moldear bien, ya que a medida que vamos haciendo los puntos lo vamos doblando, entonces va perdiendo su forma, pero ya pues lo agregamos bien, lo doblamos bien, lo jalamos y le damos esa forma curva. Bueno, entonces terminamos aquí, así, no hice más nada, solo que lo traje hacia adelante este trapillo. Y ahora vamos a contar 15 puntos. Ojo, aquí el trapillo está hacia abajo, lo vamos a agregar hacia abajo. Ahí donde terminamos, ¿sí? El punto abajo donde terminamos va a ser nuestra esquina. Ahí está, este. Desde aquí vamos a empezar a contar 15 puntos, 15 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 aquí. Con la ayuda de los marcadores vamos a agregar lo que es el marcador. Recuerdan, esta es nuestra esquina. 1, esta cadenita, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Aquí vamos a agregar otro marcador. Pueden agregarlo juntos, pero yo lo voy a agregar así para que no me vaya a estorbar a la hora de cerrarlo. Ahora el siguiente, vamos a acomodarlo bien para que queden las cadenitas al mismo nivel. Para buscar lo que es nuestra otra esquina del otro lado. Ahí está, ya se hizo, esta cadenita va a ser nuestra esquina. Y desde acá vamos a contar 15 puntos. Ahí está, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Estas cadenitas van a ser la número 15, donde vamos a dejar de hacer el bordado para lo que es bordar los lados de nuestro bolso. Yo le voy a hacer algo aquí para cerrar, pero si ustedes le quieren agregar lo que es zipper, ¿sí? Zipper, entonces pueden medir de dónde van a querer su zipper. Aquí como 15 puntos, 14, o sea, uno menos en cada lado, quedaría bien para el zipper. Pero yo no se lo voy a agregar. Midan primero el largo de su zipper que tienen. Y desde ahí más o menos ven dónde van a agregar sus marcadores. Por ahora, pues como les digo, yo no lo voy a hacer. No voy a agregar zipper. Lo voy a poner como que es un magnético y luego hago una pequeña cita para cerrar. Ahora vamos a hacer la unión. Esta es la cadena de nuestra esquina. Aquí está nuestro trapillo hacia abajo. Vamos a unir punto con punto de esta manera. Del lado derecho primero tomamos solamente una hebra, esta hebra de adentro, primero esta y luego esta. Así vamos a estar haciendo deslizados, tomamos esta y luego esta, así. Ingresamos a la primera de este lado, la hebra en medio de la cadena, en medio de la cadena de esta, así. Para hacer nuestro deslizado tomamos trapillo, la pasamos por esas dos, damos altura para que no se vaya a encoger nuestro tejido y la pasamos por la que tenemos en el ganchillo. Siguiente, esta con esta. Damos altura, cerramos. Siguiente,
con esta, así. Tomamos trapillo, pasamos por esas dos, damos altura y cerramos. Ok, así nos va a ir quedando. Recuerden el trapillo hacia abajo, esta con esta, ¿vale? Hasta llegar por acá. Estoy por hacer mis últimas dos cadenitas. Aquí, este con esta. Tomamos trapillo y lo pasamos dando altura. Ahí. Y el último, donde están los marcadores. Ahí está con esta. Ahí. Ahora lo que vamos a hacer es tomar la hebra de este lado para dirigirnos y hacer lo que es el siguiente lateral. Entonces vamos a tomar la siguiente cadenita sin tomar nada de acá, porque aquí esto va a quedar abierto, ¿sí? Va a ser lo abierto de nuestro bolso. Vamos a hacer cadenitas así para hacerle el bordado acá en este lado, y luego lo hacemos acá. Cadenitas, dejando esta hebra intacta. Miren, así. Que se va a hacer en conjunto como este, miren. Y esta es la cadena. Todo en medio. Yo estoy llegando a mis últimos puntos para hacerlo deslizado. Aquí está mi último punto antes de llegar al marcador. Ahí. Ya aquí ya se puede ver lo que es realmente dónde va a ser nuestra mitad de este lado. Si es necesario, por ejemplo, aquí no le tuve que mover en este, pero hay ocasiones que me queda como desnivelado este ganchito más por acá. Entonces lo que hago es doblar bien, como ya até este lado. Ya aquí podemos ver bien cuál va a ser nuestra mitad o nuestra esquina. Entonces de esta manera, nuevamente, si es necesario, hay que contar los 15 puntos. Ahí. Por acá se ve, esta va a ser nuestra esquina. 15 puntos y 15 puntos. Solamente después de hacer lo que es unir este lateral, nuevamente volvemos a ver nuestra mitad para que quede bien derechito y no nos va a quedar esto todo chueco, ¿ok? Entonces así. En algunas ocasiones, como le digo, a veces no quedan estos dos marcadores en nivel, sino que uno está más arriba que otro. Entonces es por eso que hay que buscar bien el otro lateral, la otra esquina. Bueno, ya llegué acá. Vamos a quitar este marcador. Agregamos, ¿sí?, en medio de la cadenita. Lo ingresamos, trapillo hacia abajo y lo ingresamos ahí en donde está el marcador. Ok, vamos a quitar el marcador y hacemos nuestro deslizado ahí. Dándole altura, cerramos. Va a ser un poco incómodo acá para mostrarles, pero vamos a ver ahí, de esta forma. Tomamos y tomamos, ok. De esta manera, de igual que el otro lado, lo vamos a estar haciendo, dando altura e ingresamos acá con este. Lo voy a hacer y nos vemos por acá. Estoy llegando a mis últimos 2 puntos. Voy a cortar trapillo. Vamos a dejar una cantidad generosa para que obviamente podamos hacer nuestras cadenitas de este lado, tal como hicimos en este otro. Entonces voy a dejar bastante trapillo, unos 150 centímetros más o menos. Es mejor que sobre a que falte, ok. Esto se me enredó acá.
Voy a ingresar este trapillo hacia abajo de nuestro bolso. Vamos a buscar la punta con la ayuda de la aguja. Vamos a jalarlo. Ahí. Ahora vamos a continuar con nuestro bordado. Cadena con cadena. Y la última acá está, esta con esta. Ahí. Ahora vamos a ingresar a la cadenita de la esquina, ¿recuerdan? Esta de acá. Vamos a ingresar ahí en medio. Y vamos a tomar trapillo. Vamos a hacer la cadenita. Ahora lo que vamos a hacer es ingresar en medio. No sé si logran ver acá. Ahí hay unos orificios a nivel de lo que es esta hebrita aquí. Ahí vamos a hacer deslizados, tal como hicimos acá. Miren, esta hebra está intacta, así que vamos a dejar esta hebra intacta de igual manera. Entonces vamos a dirigirnos, ¿sí? Ingresamos ahí en la esquina, vamos a dirigirnos nuevamente aquí en esta primera, en el primer orificio que se ve ahí, dando altura para que no se vaya a encoger lo que es nuestro bolso. Y nosotros la mano, ¿sí?, dentro del bolso para poder atar lo que es el trapillo a nuestro ganchillo. Damos altura. Aquí estoy llegando mi último. Ahí vamos a ingresar para hacer la cadenita. Ahora solamente vamos a ingresar el ganchillo en medio de la cadena, tomando la hebra de arriba, dejando intacta esta hebra de acá, tal como este. Miren, dejamos intacta la de abajo. Ahí, deslizamos. Estoy llegando ya a esta parte donde hicimos la conexión. Vamos a hacer nuestra última cadena al aire. Ahí. Ahora vamos a ingresar siempre el trapillo hacia abajo para irnos al primer orificio. ¿Sí? Aquí. En todos estos orificios aquí, como hicimos en el otro lado. Aquí estoy llegando casi al final. Me faltan 2 orificios. 1 y terminar. ¿Ok? Entonces aquí hacemos la última cadena. Voy a hacer esta que me quedó muy pequeña. Siguiente. Una penúltima. Y acá lo que vamos a hacer es ingresar nuevamente. Y vamos a tratar de sacar lo que es el trapillo, el último que nos queda, hacia adelante. Miren, es mejor dejar bastante el trapillo restante. Aquí yo dejé como unos 200 centímetros, 210. Hay que dejar un poco más. Voy a ingresar hacia adentro. Nuevamente lo voy a ingresar hacia adentro para luego esconderlo. Lo que voy a hacer aquí es costurar, tratar de costurarlo para que no se me vaya a soltar. O pegamento para tela, que es el que siempre uso. Ahí. Ahora vamos a acomodar bien nuestro bolso. Vamos a darle nuevamente la forma. Ok, ya terminé de acomodar.
Cualquiera de los dos lados puede ser nuestro lado de frente. Este va a ser el mío. Ahora vamos a contar. Aquí quedaron intactas 17 cadenas. Si las contamos, ahí están. Esta cadena es la de unión. Aquí vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y en la número 9 vamos a ingresar un marcador. Y vamos a asegurarnos que en este otro lado quede también 8. Aquí quedó 8, ya que en la número 9 ingresamos el marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí está. ¿Miren? Porque aquí fue la unión para nuestro lateral. Entonces estamos bien. Ese va a ser el centro. Tomamos trapillo. Vamos a hacer un nudo corredizo. Y 11 cadenitas. 1, 2, vamos a poner esto por acá. 3, 4, 5, 11 cadenitas. Ahora vamos a hacer punto bajo tomando la hebra de arriba de la cadena. En esta no, sino que en la segunda. Esta es de altura. Aquí, tomando esta hebra. Solo la hebra de arriba. Ahí. Nueve puntos bajos, ¿ok? Tenemos 2. Terminé de hacer los 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Aquí queda la última cadenita. Ahí vamos a hacer 3 puntos bajos ahí mismo en esa cadenita. 1. Tratamos de esconder este nudo. 2. Ahí mismo. Dando altura. 3. 3 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 9 puntos bajos, ¿sí? En cada hebra esta que se ve acá. Terminé de hacer mis 9 puntos bajos. Vamos a hacer una cadenita de altura. Damos vuelta y volvemos a hacer 9 puntos bajos. Segunda cadenita, esta de altura, ambas hebras. Nueve puntos. Ahora aquí voy a hacer un aumento. 1, ahí mismo. 2. Ahora en el siguiente vamos a hacer aumento también. En la siguiente cadenita, aumento y aumento. En los 3 puntos vamos a hacer aumentos. Si aquí ya hicimos 1, aquí está el segundo aumento. Ahí está. Siguiente cadenita, otro aumento. Ahí. Ahora vamos a hacer los 9 puntos bajos, tomando ambas hebras de la cadena, o sea, la cadena completa. Terminé de hacer mi noveno punto. Voy a hacer una cadenita de altura. Ahora, si ustedes están trabajando con trapillo número 3, 2 vueltas es suficiente. Hasta ahí lo pueden dejar porque va a ser más grueso. Pero como estoy trabajando con un trapillo de 2 centímetros, voy a hacer una vuelta más, ¿ok? Damos vuelta hasta aquí. Aquí hay 11 centímetros, 4,5. Voy a hacer una más, ok. Los 9 puntos bajos como siempre, segunda cadenita. Hice mis 9 puntos bajos. Ahora en la siguiente voy a hacer un aumento.
Siguiente, solamente un punto bajo. Siguiente, un aumento. Siguiente, un punto bajo. Y por último, un aumento aquí. En la siguiente, aumento. Ahora solamente puntos bajos, ¿ok? Terminé de hacer mi vuelta. Voy a hacer una cadenita al aire y voy a ingresar nuevamente ahí donde terminé. Ahí está donde hice el último punto. Voy a hacer justo abajo de la lomita un punto bajo para poder hacerle las cadenitas, o sea, un punto bajo, y que se formen las cadenitas para poder agregarla a nuestro bolso. Siguiente, ahí donde están los orificios, en este punto tomamos el punto entero. Ahí. Siguiente, aquí en medio, justo en medio de estos dos puntos, ahí ingresamos acá, aquí también donde está esta hebra, y acá 1, 2, 3, 4, y donde están estos nuditos 5. Ahí cortamos, dejamos hebra para poder esconderlo luego, soltamos para hacer nuestra cadenita. Con la ayuda de la aguja lanera formaremos una cadenita acá. Donde está este nudo, aquí se forma una cadena y vamos a ingresar. Ok, ingresamos así. La última cadenita que hicimos y el último punto bajo que hicimos, se formó la cadenita y vamos a ingresar también a través del nudito, ¿sí? De la lomita. Ahí acomodamos bien para que no se logre ver lo que es la lomita de ahí. Y lo escondemos por debajo de los puntos. Vamos acomodando mientras lo vamos escondiendo. De igual manera esto lo voy a esconder y vuelvo con ustedes. Terminé de esconder las hebras. Quedó 13 y medio más o menos. 6 y medio. Vamos a unirlo. Recuerden cuando le agregamos lo que es el marcador. Vamos a ver, le he agregado relleno también para ver más o menos para dónde voy a agregar lo que es esta tapita. Si ustedes la quieren hacer más gruesa, siguen lo que es el mismo patrón. Por ejemplo, aquí hicimos, el último fue aumento, un punto bajo, aumento. El siguiente hubiese sido los puntos bajos, y al llegar aquí donde está el aumento, aquí agregan aumento, 2 puntos bajos, aumento, 2 puntos bajos, aumento, si lo quieren hacer más grande, y así sucesivamente, aumento, 3 puntos bajos, aumento, 3 puntos bajos. ¿Ok? Buscamos más o menos donde ustedes quieren agregarlo, que si quieren agregarlo más arriba, si quieren agregarlo más por acá, más al centro, entonces ya ustedes lo acomodan bien. Creo que lo voy a acomodar de esta manera, así. Hasta aquí quiero que me llegue. Acá. Por aquí. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Estas 4 van a estar dentro. Sí, lo voy a cubrir con mi tapa. Ahí. Y en la quinta. 1, 2, 3, 4, 5. En la quinta voy a hacer la unión. Ahora, con trapillo, vamos a ingresarlo.
Más o menos ahí tantean por acá. Agregamos trapillo, dejamos resto para luego esconderlo. Tomamos desde abajo el trapillo, ¿sí? Lo traemos hacia enfrente y vamos a unirlo con, esta es la cadena, solo vamos a tomar esta hebra de abajo. Ok, esta la dejamos intacta, así. Seguimos en la siguiente. Damos altura y cerramos. Esta va a quedar un poco grande, pero es porque después luego, cuando vamos a esconder, la vamos a jalar, ¿sí? Vamos a jalar el trapillo que está dentro. El que dejamos ahí para luego esconder es esa. Tomamos la siguiente abajo. Vamos a darle menos altura a esta. Ahí. Siguiente, vamos a acomodarla que quede derecha. Agregamos el trapillo y la pasamos hacia enfrente. Damos altura y hacemos nuestro deslizado. Este es nuestro medio, miren, justo. Ahí estamos ingresando casi al mismo nivel donde agregamos lo que es el marcador. Siguiente, son 7 cadenitas que vamos a hacer en total, ¿ok? Y la última, por acá, ahí vamos a ingresar, tomando la cadenita, ¿sí? La hebra, y por acá. Ahí. Antes de cortar, sí, porque vamos a cortar lo que es la hebra, jalamos y cortamos, vamos a ver si quedó en el centro, sí. Jalando esta para que quede al mismo nivel que las otras. Y vemos si quedó en el centro. Entonces voy a cortar. Dejamos trapillo para luego esconderlo. Con la ayuda de la aguja lanera vamos a ingresarlo. Estamos así. Ingresamos aquí en el siguiente orificio. Aquí ingresamos en el siguiente. Tratamos ahí de que no se vaya a deformar nuestra cadenita. Ahí. También, si ustedes no quieren dejarlo así de esta manera, así, pueden pasar el trapillo, ¿sí? El mismo que cortamos, dejen un poquito más si lo quieren hacer de esa manera, o solo dejarlo así. Pero yo en este caso, bueno, ustedes dejen un poco más de trapillo para poder unirlo. Entre estos dos voy a unir esta parte acá, ¿sí? Solo verifiquen que quede en el centro, para luego lo voy a hacer con lo que es el trapillo. Estaba abajo y lo pasé hacia arriba hasta aquí, en medio de esta cadena. Y lo que voy a hacer es tratar de pasarlo así, como agarrando algunas hebras de lo que es la tapa, solamente para unirlo, ¿sí? Al bolso, y que no quede ahí colgando. Así, miren. Ingresamos. Siguiente. Y agarramos como algunas hebras para atarlo a lo que es el bolso.
También lo pueden hacer así o dejarlo colgando como gusten. Pasamos esto, el otro, como me quedó muy pequeño, lo voy a terminar con este. Ingreso. Y voy a agarrar un poco de acá, una hebra, ¿sí? De esta parte de la tapa, solamente para atarla. Y lo voy a pasar hacia enfrente, así, para que nos quede así atadita. Miren. Entonces sí les recomiendo dejarle un poco más de hebra para poder hacer esto. Ahí está. Y acá no se ve nada. Ahora sí voy a esconder bien esto. Aquí lo podemos como hacerle un nudito y esconderlo. Ahí medio nudo. Y luego esconderlo. Terminé de atarlo. Miren. No se ve nada por la parte de adentro. Voy a agregarle el brochecito. Utilizaré este broche redondo, ya que el bolso es como redondo. Voy a agregarlo. Ahora le agregamos la otra parte. Tiene sus dos dientitos aquí. Ahí. Esto se seca muy rápido. Ahora vamos a hacer una pequeña asa. Vamos a empezar haciendo un nudo corredizo y 21 cadenitas. 1, 2, 3, 20 y 21 cadenitas. Vamos a trabajar por la parte de atrás en las lomitas. Primera lomita no se trabaja, vamos a la segunda. Ahí en esta. Puntos bajos. Vamos a hacer en total 20 puntos bajos, ¿sí? Estoy por hacer mi último punto. Cadenita de altura, damos vuelta al tejido, ingresamos por la segunda cadenita, haciendo también puntos bajos. Se van a hacer 2 hileras de puntos bajos, una y la que estamos haciendo 2. Aquí está mi último punto. Cadenita de altura, damos vuelta al tejido y vamos a comenzar a hacer solamente esta hilera, sí, esta tercera hilera, puntos fantasía. Vamos a ingresar, ven esta lomita ahí en medio, así si lo volteamos, aquí en medio de este punto vamos a ingresar y vamos a salir en medio de la B, o sea del punto bajo. Vamos a estar saliendo en medio de los puntos bajos aquí adelante, ingresando en medio de cada punto, ¿ok? Ingresamos, tomamos trapillo, damos altura y no cerramos. Vamos al siguiente punto, ¿sí? En medio de ese punto, saliendo ahí en medio del punto bajo, damos altura. Esta tercera hebra la ingresamos en la segunda, así nos van a quedar 2 orejitas en el ganchillo. Vamos a hacer el punto bajo. Así de esta manera vamos a trabajar en todos los puntos. Ahora, para hacer el siguiente vamos a ingresar ahí donde ingresamos la última lazada. Ahí mismo vamos a volver a ingresar, ¿sí? Tomamos trapillo, damos altura, no cerramos, nos vamos a dirigir al siguiente punto
para salir en medio del punto bajo acá. Tomamos trapillo, lo ingresamos, jalamos hacia adelante, 3 orejitas en el ganchillo, la tercera, ¿sí? Pasamos por la segunda y luego pasamos esas 2. Nuevamente ahí mismo donde ingresamos la última, así. Damos altura, nos vamos al siguiente punto para salir ahí en medio del punto bajo. Tomamos lazada, la pasamos hacia adelante, esta la pasamos así por 2 y así sucesivamente, ¿ok? En todas, solamente en esta tercera hilera. Volvemos ahí mismo donde pasamos la última vez. Siguiente punto, en medio, damos altura, pasamos por la segunda, pasamos por 2. Tratar de que el lado plano quede ahí, porque esto va a ser lo que se va a ver de nuestra asa. Estoy por hacer mis últimos 2 puntos. Ingresamos donde hicimos la última lazada nuevamente. Vamos al siguiente punto visible. Y el último, recuerden que tienen que ser 20 lazadas. Ingresamos nuevamente ahí en ese último. Damos altura. Y el último, ven aquí la lomita. Si lo agregamos de esta forma, ahí está el punto bajo. Miren, aquí está una lazada y aquí está la otra hebra. Ahí está un punto bajo. En medio solo vamos a tomar esta hebra. Aquí está la lomita. Ingresamos solo en esa hebra para hacer nuestro punto bajo. Para hacer el último, ¿ok? El último punto fantasía, perdón. Ahí. Pasamos por esa hebra, damos altura, pasamos por la segunda, pasamos por 2. ¿Ok? Ahí están nuestros 20. Cadenita de altura y vamos a volver a hacer puntos bajos. 2 hileras de puntos bajos, tal como hicimos acá. Tomando la segunda cadenita. 1, 2 en la segunda, tomando toda la cadena completa, puntos bajos. Dos hileras, ¿ok? Voy a terminar de hacerlas. Puntos bajos, cadenita de altura, puntos bajos y por ahí nos vemos. Terminé de hacer mi último punto bajo. Hacemos cadenita al aire y ahora vamos a unir esta hebra de acá. La ingresamos por debajo de los puntos para esconderla. Así, cortamos el resto, eso no se va a soltar. Ahora vamos a hacer la unión. De esta manera, esta parte va a estar por dentro y donde están las lazadas del punto fantasía por fuera, ¿ok? Vamos a unir con puntos bajos, punto con punto, cadena con cadena. Cadena completa de este lado con cadena completa de este otro, ok, punto con punto. Van a ser 20 puntos bajos en total, que es lo que estábamos trabajando en nuestra asa. Cadenita de altura no se trabaja, nos dirigimos esta cadena acá a la siguiente cadena, ok. Esta es la cadena de altura en la segunda, puntos bajos. Todo punto bajo, punto con punto y nos vemos por acá. Estoy por hacer mi último punto. Cadena con cadena, punto bajo y cadenita para cerrar. Jalamos y cortamos la hebra más o menos todo lo que es la asa.
para luego esconder todo a través de los puntos bajos, debajo de esos puntos. Por acá vamos a cortar, jalamos y con la ayuda de la aguja lanera lo escondemos por todo debajo de los puntos bajos. Mientras lo vamos escondiendo, lo vamos jalando para que le dé esa forma curva o de arco, así. Vamos jalando y seguimos escondiendo. Llegué aquí a la punta, me dirijo a la siguiente hilera de puntos bajos para seguir escondiéndola. De hecho, por la parte de atrás, esta es la parte de enfrente donde se ven las lazadas del punto fantasía. Entonces hacia atrás lo pasaré acá para seguir escondiéndola. Terminé de esconder la hebra. Vamos a agregarle nuestros aros en la primera hilera de los puntos bajos. Ahí voy a ingresar. El primer punto bajo de la primera hilera, así. Vamos a agregarlo al bolso. Le he agregado mi etiqueta. Voy a agregarlo como por acá. Ahí. Vamos a agregarle también una cadenita. Y le voy a agregar este llaverito. Miren qué bonito. Con sus florecitas. Se lo voy a agregar por acá. Y listo, ya tienes tu bolso media luna terminado. Si te gustó este proyecto, no olvides darle like, suscribirte y compartir para que más personas lo tejan. Gracias por acompañarme, saludos y bendiciones.